hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Pero si no sabemos qué es el evangelio, pues mucho menos vamos a ver qué es el bautismo, ¿no? Y antes de leer la porción, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Corintios 15. Esto lo estoy añadiendo, esto no estaba... yo empiezo a añadir desde antes de predicar. Esto no estaba para hoy, pero el Señor ha puesto en mi corazón que inicie la porción 1 Corintios 15 para que nosotros y estemos claros, toda la congregación, qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? A veces le he preguntado a los pastores, pastor, ¿qué es el evangelio? Lo mismo, Marcos, Lucas, no, ¿qué es el evangelio? Dice ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, ¿qué está declarando? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es lo que recibimos y en qué perseveramos? En el evangelio, ¿cierto? Esa es la misión nuestra, esa es la labor por la cual estamos aquí reunidos, ¿cierto? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, ¿cuál es la palabra que retenemos? El evangelio, lo que nos predicó el Señor Jesucristo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto final. Que Cristo, por favor, repitámonos, que Cristo ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La porción de hoy es Juan capítulo 19, versículo 29 al 31. No, desde el 28 al 30, perdón. Dice la palabra del Señor. Ya lo tienen. Juan 19, 28 al 30. Amén. Después de esto, leámonos todos unánimes juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre celestial, tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Tú nos dijiste que te ibas y que nos dejarías tu Espíritu Santo y que Él nos recordaría todas las cosas, Señor. Entonces, que sea tu santa palabra hablando a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo toma de lo tuyo y nos revele hoy nuevamente, Señor, tu palabra. Y que esa palabra cumpla el propósito por el cual tú la diste. Y es que tengamos vida en el Espíritu. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Resulta y acontece que cuando a mí me bautizaron, me echaron al agua, ¿no? Les cuento, ¿no? En la congregación donde nos reuníamos, lo que hacíamos era una reunión. No estoy hablando mal de las iglesias, quizás sea ignorancia o nunca lo revisaron bien, ¿cierto? No, sencillamente allá nos llamaban a los líderes y le decían a uno, Vanessa, ¿cuánto vas a bautizar este año? Y decía uno, 5, pero 5, no, pues 10. Marta, ¿cuántos vas a bautizar? No, que 20. 20, no, 25, Marta. Entonces, así.
No sé si les pasó. Y entonces uno era loco buscando a quién echar al agua, como sea. ¿Sí me hago entender? Y no, yo dije que, ¿cuánto fue que dije yo? 5 y tengo 3. Y eso, no, eso era un estrés. Y entonces no importa. Uno a ese paseo, porque era un paseo también, eso sí me gustaba. ¿Sí? Entonces tocaba echarlos al agua. Y la persona era bautizada sin entender qué era el bautismo, o qué es lo que representa. ¿Sí me hago entender? Y eso es un lío, porque lo estamos haciendo como se está haciendo en la religión. En la religión el bautismo se hace ¿por qué? Por religiosidad, porque es una señal, porque es una ¿qué? Una costumbre, por tradición, ¿no? Es un rito, es un símbolo para muchos. Y para otros, en la iglesia cristiana, se volvió también un agüero. Eso vaya, bautícese para que le vaya bien. Yo he escuchado eso. Usted se bautiza y la vida le cambia. No, estamos perdiendo el año. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque precisamente la vida de fe de nosotros corre paralelamente con el Evangelio. ¿Sí me hago entender? Esa es nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto número 1. ¿Usted cree en eso? Sí, entonces usted es salvo. ¿Entiende la implicación de lo que es creer en el Evangelio? La gente pregunta, ¿pero por qué en el Evangelio? Porque es toda la historia de Jesús desde el momento en que Él nace hasta que Él ha resucitado. ¿Sí me hago entender? Es una cantidad de sucesos que va uno tras otro y que se están cumpliendo perfectamente porque así lo estableció ¿quién? El Padre. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos, si vamos a bautizarnos, si vamos a creer, si vamos a tomar una decisión de rendirle nuestra vida al Señor, pues lo primero que necesitamos es entender qué es el bautismo, qué representa el bautismo. Bueno, de entrada les voy a adelantar que el tema no se termina hoy, porque es que la Biblia habla de 3 bautismos. Está hablando del bautismo de Jesús, está hablando del bautismo del Espíritu Santo y está hablando de este bautismo en agua que es el bautismo de Juan, del cual vamos a tratar hoy. Y es importante que nosotros entendamos qué es qué o qué no es qué. Preguntas que se hace la gente. ¿Y si yo me muero y no me he bautizado, me condeno? Pues hay un texto bíblico que si usted lo lee va a decir, sí Señor. Porque ahí está escrito, pero como no estamos entendiendo de qué bautismo está hablando en ese momento, entonces empezamos a predicar un evangelio, como dice la Escritura, diferente. Amén. Entonces el bautismo no es un símbolo, el bautismo no es un rito, el bautismo no es ¿qué? Un agüero, el bautismo tampoco es una religión y tampoco es una tradición. ¿Qué es religión? Todo lo que tiene que ver con obras humanas. ¿Sí me hago entender? Obras humanas. Échese la bendición para que le vaya bien. Échele agua bendita a ese hombre que está endemoniado para que el demonio salga. ¿Sí es así o no es así? Cuando van a hacer un exorcismo, ¿no es? Échele agua bendita y póngale la cruz en la frente, porque de esa forma sí sale. Y resulta que no es por la cruz, que no es por el agua bendita, y tampoco es por el aceite. Échele aceite y úntelo, empápelo de aceite y ore por él que se va a sanar. No. ¿Sabe por qué esa persona, el demonio sale? ¿Por qué la persona es sanada y por qué suceden las cosas? Porque el Señor Jesucristo nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual tenemos
toda la autoridad. Entonces puedo ponerle la cruz aquí arriba y decirle, en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo sale. Y va a salir, ¿sabe por qué? No por la cruz, sino porque yo estoy invocando el nombre de Jesús. ¿Sí me hago entender? Ese es el nombre en que se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Grítele, grítele para que salga el demonio. Yo no sé si ustedes creen en los demonios. Conversaba yo con mi hermana, Beatriz, ojalá esté viendo esto. No, es que yo soy atea, Alejito, yo no creo en Dios. Perdone que la haga. Y estuvimos hablando de un tema específico, que se le murió el perrito, tuvo un sueño, bueno, una historia. Y finalmente yo le dije, venga, ¿y usted sí ha pensado en que alguien le pudo haber hecho brujería o algo así? Y me dijo, sí. Le dije, entonces, ¿usted cree en los demonios? Sí. Le dije, ¿y no cree en Dios? ¿Me hago entender? Entonces estamos creyendo en el brujo, en el hechicero, estamos creyendo en el tarot, estamos creyendo en la astrología, pero no creemos en Dios. Complicado, ¿cierto? Y eso le está pasando a muchísimas personas en el mundo. Y muchísimas personas se están muriendo sin conocer la verdad. Se han argumentado. Y muchas veces las personas, entre más libros leen, más lejos están de ¿quién? Del Señor. Yo tengo un lío con el computador aquí. Mi esposo me dijo, no haga esos apuntes que los sacan de la prédica. Y me estoy acordando de ella aquí. Perdóname. Es que yo hago esos apuntes y me salgo de la prédica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que le da autoridad o nos da autoridad a cada uno de nosotros? Miremos Marcos 16:14. Usted me va a preguntar ahorita, ¿y por qué estamos hablando de esto? Marcos 16:14 dije. Mateo, ¿se me perdió? Sí. Marcos 16:14. Vamos a leer desde el 14. Mire lo que dice el Señor. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, mire, aquí está la gran comisión y aquí hay muchas cosas importantes. Ojo con esto, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué es lo que tienen que predicar? El evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Ping! Primera alarma. Si usted lee esto con desconocimiento, dice, ay, me tengo que bautizar porque si no me bautizo, tucutucululú, dicen por ahí, ¿no? Entonces, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Mas el que no creyere será condenado. Esto le enciende las alarmas a cualquiera, pero no se preocupe, yo espero que hoy podamos resolver esta situación. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿en qué? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es ¿en qué? En el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tenemos? Repito, el nombre. ¿Qué nos da autoridad? El nombre. Si ustedes van al Antiguo Testamento y escudriñan qué era lo que le daba autoridad, eso está en Éxodo 20, lo abrí ahí, 23, 20. ¿Qué es lo que le daba autoridad al ángel? Dice el versículo 20, Éxodo 23, 20.
He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué le da la autoridad al ángel? ¿O qué le dio la autoridad al ángel? Pues el nombre de Dios. Listo. Pero fíjese, esto va más allá. Usted puede ser un incrédulo. Ayer hablaba con otra hermana que le estaba predicando y ella me decía, Alejito, pero ¿por qué hay tantos hombres malvados que predican un evangelio diferente y la gente los sigue? ¿Por qué hablan tanta mentira y los engañan? Y las iglesias, muchas iglesias están así. Si les están hablando mentiras, si los están robando, porque son los argumentos que tienen las personas en el mundo acerca de la iglesia. La imagen de la iglesia está en el piso, ¿sí? Vuelvo y lo repito, es la iglesia, el sinónimo de cristiano es ladrón, matoneador, en fin, bueno, como ustedes quieran, es lo que se ve día a día. Entonces, me dice mi hermana que por qué están sucediendo y por qué suceden estas cosas, que como estos hombres pueden hablar en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios y les creen y no les pasa nada. Entonces yo le dije, porque cuando Dios le da un don a una persona, se lo entrega y ese don es irrevocable. Y esa persona puede usar ese don, que puede ser el don de predicar, ¿sí? Eso se llama hoy en día orador, un muy buen orador, ¿cierto? Y engañan a las personas. ¿Y ese don es qué? Irrevocable. Y usted en el nombre del Señor puede ir a echar fuera demonios. Pero eso no quiere decir que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sí me hago entender? Usted puede ir y predicar, y eso no quiere decir que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted puede ir y orar por un enfermo y el enfermo se puede sanar, pero eso no quiere decir que su nombre esté en el libro. ¿Se acuerdan esa porción? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre no los conozco. ¿Hacedores de qué? De maldad. ¿Por qué? Porque el don es irrevocable. ¿Sí? Entonces fíjense, solamente una cita para que usted... Lucas 10:17, por favor, si lo tiene, búsquelo por favor. Ahorita me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el bautismo? Todo. Dice, ¿ya lo tiene? Por ahí atrás, ¿ya lo tienen? Dice, Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y miren lo que hace el Señor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tremendo, ¿no? ¿Quién nos da la autoridad? El Señor, ¿sí? Ojo, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Entienden? Que un hombre se puede parar aquí y hablar bonito y predicar, y sí, pero no le garantiza que su nombre esté escrito allá en el libro de la vida, en los cielos. Importantísimo, porque eso, hay algo que el Señor habla en su palabra y es que la conciencia, ¿sí me hago entender? ¿De verdad lo está haciendo de corazón? ¿De verdad usted le entregó la vida al Señor y todo lo que hace lo hace de verdad porque, vivo para Cristo? Mi vida, el vivir mío debe ser vivir para quién?
para Cristo. No hay otra opción. Si hay un ápice, un porcentaje de mi vida, de mi 100%, un 5% arraigado en las cosas del mundo, entonces yo ya no soy digno de acercarme al Señor. ¿Me hago entender? Mire, lo que necesitamos entender hoy es demasiado importante. Y yo espero, si no, su vida no ha cambiado, que su vida cambie. Si nosotros logramos entender hoy lo que el Señor quiere mostrarnos, nuestro ser, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, hoy va a vivir una vida totalmente diferente. La semana pasada hablamos acerca, y este es muy pertinente porque mire que el Señor está ligando los temas y es bueno para la iglesia conocer muy bien y profundamente todos los temas. La semana pasada hablamos acerca de, discúlpeme, dice que el hombre comió del árbol. ¿Quién recuerda el tema la semana pasada? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué sucedía con esto? Dios le dio un mandamiento. El Señor, cuando creó el jardín del Edén, dice que creó todo tipo de árboles, ¿cierto? Y entre todos esos tipos de árboles, voy a repetir un poquito porque hay personas que no vinieron la semana pasada, habían dos árboles específicos en el centro del Edén. Estaba el árbol de la vida, vuelvo y repito, el árbol de la vida, que en el Apocalipsis se habla 2 veces de él, y que es ¿quién? Jesucristo. Y estaba en el centro del huerto otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque si comes de él, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Qué hizo el hombre? Pues le recibió a la mujer y comió también. ¿Y ambos qué? Pecaron. ¿Y cuál era la advertencia que Satanás le hizo a la mujer? Le dice, Génesis capítulo, perdón que lo lea, versículo, si no lo entendió la semana pasada, entiéndalo hoy. Génesis, es que no lo leímos la semana pasada. Génesis 3, mire lo que dice la serpiente. Versículo 3, desde el 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y la pregunta que hicimos, no sé si la hicimos, ¿murieron? Resulta que su carne no murió, porque ellos tuvieron ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y después tuvieron más hijos. Es lo que dice la escritura. Tuvieron 2 hijos, uno mata al otro, y después dice que tuvieron más hijos e hijas. ¿Cierto? Y resulta que le dicen, no moriréis, pero le dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Le mintió la serpiente ahí? No le estaba diciendo la verdad. Ahí sí la serpiente. ¿Por qué? Versículo 22, volvamos a ese versículo. Y dice, y Jehová Dios, ¿sí están conmigo? Génesis 3, 22. Bueno, el cuento es que ellos comieron y murieron. ¿Qué murió en ellos? El espíritu. ¿Qué es la muerte espiritual? Estar separados de Dios. Para de contar. La muerte no es el fin. La muerte es separación. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién tiene la versión Dios habla hoy por ahí? ¿En el celular?
la tiene. ¿Qué dice? Mi hermana con voz de trompeta. Si no escuchamos, alguien que le ayude. O César, que tiene voz de trompeta. ¿Dónde está César? Y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Esa qué versión es? PDT, César, PDT. Palabra de Dios para todos. Por favor, pongan atención a la segunda parte en voz. Estoy repitiendo lo de hace 8 días, pero es muy importante, porque hay algo muy importante ahí. ¿Qué dice César? Luego el Señor dijo, 22 sí. Sí. Luego el Señor Dios dijo, miren el hombre y la mujer que han convertido en seres como nosotros, pues saben conocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida, para comer y vivir para siempre. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida. Otra versión dice, no sea que extiendan su mano y cojan del fruto y coman y vivan para siempre. Entonces, aquí estamos descubriendo algo súper importante para nuestra vida de fe. ¿Ya se dieron cuenta? El hombre tiene que morir. ¿Para poder qué? Para poder resucitar. No hay otra forma. Si el hombre no muere, no hay que resurrección. ¿Y qué hace el Señor? Lo saca del jardín. ¿Para qué? Para que ellos, teniendo disposición, puedan extender en cualquier momento su mano durante toda la historia de la humanidad, extender su mano y comer del fruto y vivir ¿para cuánto? Para siempre. Es necesario, pero el hombre es obstinado, duro de cerviz. Y si ustedes miran toda la historia desde el Génesis, el hombre no quiso conocer al Señor. Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No quisieron. Les envió profetas. Les envió ángeles. Les habló, dice la Escritura, de muchas maneras y de muchas formas. Y hay una historia. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de que un hombre se hizo un lagar y se lo alquiló a unos y estaba esperando el fruto del producido de su lagar y mandó a unos a recoger los frutos y los golpearon, les dieron pata y puño y los echaron. Después mandó a otros y lo mismo, y después dice, mandaré a mi hijo, y mandó al hijo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mataron. Es lo que dice, lo que relata el Señor Jesucristo. Lo mataron. ¿Sabe qué hace Dios? Como el hombre no ha querido extender su mano y comer del fruto y vivir para siempre, es decir, resucitar, Dios dice, enviaré a mi hijo. Y dice que Dios, Jesús, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que abandonó su condición de Dios y tomó forma de esclavo, forma de siervo. Se rebajó hasta lo sumo y vino a este universo, ¿sabe para qué? A morir en una cruz, para que usted y yo y toda la humanidad seamos salvos. ¿Entiende por qué nos estancamos ahí en la cruz? ¿Entiende por qué estamos hablando del Evangelio? Porque es el centro de todo es, cantábamos ahorita, el centro de todo es Jesús. El centro del Evangelio es Jesús. El centro del bautismo es Jesús. Y ahora que nosotros recibimos el espíritu de Adán y nacimos como, bueno, nosotros ya tenemos vida, pero ¿cómo nacemos todos los seres humanos? Rápidamente, Romanos capítulo 5, versículo para los que pues no lo han escuchado. Romanos 5, 12, creo que es. De verdad voy a conseguirme el micrófono para poder, es que esta Biblia se le pegan las hojitas. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró
Póngale iguales. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue el hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Y así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Entiende que esa es la muerte espiritual? La muerte no es que se acabó todo. Ja, 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 ja. Mentiroso. La muerte es que si usted llega a condenarse, va a estar eternamente condenado. Ese es el fin. ¿Entiende que la muerte no es el fin? La muerte es separación. La muerte es estar separado de Dios. La muerte es ser maldito, maldito, destituido de la gloria de Dios. La muerte es maldito, anatema. ¿Anatema qué es? Destituido de la gloria de Dios. Entonces fíjense, por un hombre entró el pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo ser humano que nace sobre la tierra, nace espiritualmente ¿qué? Muerto. Hay quienes dicen, no, es que el espíritu no puede, es que no está hablando que el espíritu muera. Lo que está diciendo es que hay una separación entre Dios y el hombre. Si estoy siendo claro o nos estamos perdiendo. Entonces el hombre puede extender su mano y comer del fruto. No come, Dios envía a su Hijo. Como todos estamos muertos, bueno, hice mal la pregunta. Para poder resucitar, ¿cómo necesitamos estar? Si no hay muerte, no hay ¿qué? Resurrección. Y ahí es donde nosotros podemos entrar a hablar acerca de ¿qué? De el bautismo. Para poder resucitar era necesario que el hombre muriera. Para poder ser perdonado era necesario que el hombre pecara. Para ser como Dios, conociendo el bien y el mal, era necesario que el hombre comiera del árbol de la vida. ¿Para qué? Para tener voluntad. Ahora el hombre tiene voluntad. Mira que pongo delante de ti el camino del bien y del mal. Escoge el camino del bien para que vivas tú y tu descendencia. Sí, se hacía el Señor en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué hicieron? Marcaron la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pregunto, ¿qué murió en estos hombres? En Adán y Eva. El espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que resucitar en ellos? El espíritu. Mejor que ustedes lo dijeron. Entonces, pregunto una cosa. Hace 8 días, nosotros tomamos la Santa Cena. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Cualquiera. Cualquiera puede tomar la copa. ¿Sí? ¿Sí es así? Cualquiera. ¿Por qué? Porque el Señor a nadie le va a negar esa copa. ¿Quién puede ser bautizado? Cualquiera, cualquiera. ¿Sí es así? Cualquiera puede ser bautizado. No hay ningún impedimento. Es que usted vive en unión libre. No lo caso. Es que usted vive en unión libre. No puede ser bautizado. Es que usted vive en unión libre. No puede, estoy dando un ejemplo que usan en algunas comunidades. Usted está en unión libre, entonces tampoco puede predicar el evangelio. Es que usted está en unión libre, entonces no puede echar fuera demonios. Es que usted está en unión libre. El Señor no dice eso en su palabra. Pregunto, levante la mano el que aquí no haya cometido pecado y me diga, no, es que yo sí puedo porque yo soy santo.
A ver, ¿quién es santo? Nadie, ninguno, por cuanto todos, dice la Biblia, todos pecaron, todos, ninguno se salva. No se salva ninguno. Precisamente Dios, sabiendo que el hombre es pecador, envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, y lo único que nosotros necesitamos hacer es cumplir el mandamiento que el Señor nos manda en Marcos 1:15. ¿Cuál es el mandamiento? Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira que no está hablando del bautismo todavía. Creed en el Evangelio implica que usted viva conforme a todas las ordenanzas del Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Que usted cumpla, porque Él obedeció. ¿Y que Él espera de usted? Que usted también que obedezca. Pero de nada le sirve a usted decir por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí es? Si de verdad en su corazón usted no ha sido transformado. Si en su corazón usted no ha muerto a ese antiguo hombre y ha nacido de nuevo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces esto, la ley, los profetas, la religión, tiene que ver con actos físicos reales. Y los actos físicos reales fueron hasta el momento en que el Señor Jesucristo resucitó. Cuando Él vino y sufrió, ¿realmente sufrió? Claro que sufrió. Cuando Él caminó hacia el Calvario y fue golpeado y fue, bueno, que no le hicieron lacerado. ¿Eso fue real? Claro que fue real. Cuando Él tenía sed allá en la cruz y le ponen esa esponja, ¿tenía sed? Claro que tenía sed. ¿No ve que no escatimó de ser igual a Dios, sino que renunció a todo esto para ser como uno de nosotros? Entiende que cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque efectivamente en ese instante el Espíritu Santo se aparta de Él para que sobre Él caiga el pecado de toda la humanidad. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? No que Dios lo dejó nunca, no, porque Él es Dios. Pero Él renunció. Allí está escrito, lea el libro de Efesios. Entonces, imagínense, nosotros no tenemos en cuenta ese padecimiento, nosotros no hemos vivido ese padecimiento. ¿Quién fue azotado? ¿Quién fue lacerado? ¿Quién fue humillado? ¿Quién fue colgado en una cruz? ¿Quién vertió toda su sangre sobre esa cruz? ¿Quién? ¿Fue usted? Ninguno de ustedes, ni yo. Y ningún hombre sobre la tierra ha vivido tal situación. Esto que vivió Cristo no lo ha vivido nadie. Entienda, amado. Y Él vivió esto para que usted no lo tuviera que sufrir. ¿Sí me hago entender? El primer bautismo del que habla la Biblia, y el más importante, es el bautismo de Jesucristo. Y usted me va a decir, ¿dónde se bautizó? No, con Juan en el Jordán. No. Vamos a abrir la palabra en Mateo 20:20. Y yo quisiera, si alguien tiene otras versiones. Yo tenía una filmina en ese computador. Diana, ¿dónde está Diana Diopasá? Caramba. Entonces conéctele. Bueno. Por exceso de corriente. Vamos a... apenas ahora el computador está en... Ya te digo dónde. Vamos a Mateo 20:20, dije, ¿cierto? Es muy importante entender esto, porque lo que nosotros conocemos como el bautismo es, digámoslo así, es como una alegoría, es como una, así como cuando tomamos la sangre y comemos la carne del Señor. ¿Sí me acuerdan? Él dice que lo hagamos en memoria de mí. No es un rito,
¿Sí? No es un rito. Mateo 20:20 dije. Mira esto tan hermoso. Mateo 20:20. Leamos desde el 20. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire lo que está pidiendo la mujer. Como era cercana a Jesús, pensaba que estaba en la rosca, ¿no? Y dice ahí el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y esta es la parte clave. Pero sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Entiende que podemos beber la copa? ¿Entiende que podemos ser bautizados? Pero sentarnos en el reino de los cielos, a su derecha y a su izquierda, eso ya va más allá. ¿Sí me explico? ¿Sí están volviendo a lo que dijo? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y... No, Señor. Ojo, con que sus nombres estén escritos, ¿dónde? Allá en los cielos. Y aquí les está diciendo lo mismo. ¿Sí está el cuadrito? Entonces en la primera tengo la versión Reina Valera a este lado, la que acabamos de leer. Y yo quisiera que observáramos. ¿Desde atrás se alcanza a leer? Sí. Mire lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos, la segunda columna. Dice, Jesús contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pueden aceptar el mismo ¿qué? Sufrimiento por el que yo voy a pasar. Entiende que la copa, en Reina Valera dice vaso, en el griego dice copa, la copa de sufrimiento por la que voy a pasar. Entiende que Él les está diciendo que ese es el bautismo, que Él está muriendo, que Él está caminando, que Él está siendo lacerado, que Él está siendo clavado en la cruz y que está derramando su sangre, y que el verdadero bautismo es ser bautizado en su propia sangre, cosa que usted no va a suceder, usted no va a vivir. Entiende que es morir. Jesús tiene que morir por nosotros y resucitar nuevamente. Ahora sí recuerdan el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es exactamente el mismo acto. El bautismo, ¿sabe qué es el bautismo para nosotros? Morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. Mire, no importa si lo echan al agua pandita, si es honda, si es salada, si es dulce, no importa. Lo importante es que cuando usted llegue allá, usted entienda que usted está muriendo a ese antiguo hombre y está siendo una nueva criatura en Cristo y que ha sido salvado por Él. Mire lo que dice la parte de abajo del 23, en Palabra de Dios para Todos. Mire, no me aguanté las ganas de traer las versiones porque esto es muy importante que quede claro. El versículo 23, segunda columna de aquí para allá, la parte de abajo. Y Él les dijo,
Ustedes ciertamente pasarán por el mismo sufrimiento que voy a pasar. ¿Sabe cuál es el sufrimiento nuestro? Ser sumergido en el agua y salir del agua. Para de contar. Pero yo no doy el privilegio de sentarse a mi derecha y a mi izquierda a gobernar. Ese privilegio se lo dará ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Miremos la siguiente versión. La versión de arriba. Dios habla hoy. Jesús contestó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa amarga? Esta versión sí lo dijo bien. ¿La copa qué? Amarga. ¿Entienden lo que el texto que leímos hoy empezando? ¿Qué le dieron al Señor en la cruz antes de dar su último respiro? Le acercaron la esponja con vinagre y él bebió de ese vinagre. La copa amarga. ¿Entiende que todo casa, todo es perfecto? ¿Y ustedes recuerdan qué representaba el vinagre? ¿Les cuento? Rápido así. En Isaías está hablando de que se hizo un lagar y que lo preparó y que lo hizo muy bonito y le puso una torre y esperaba que las frutas, que las uvas dieran frutos dulces y dieron frutas ¿qué? Amargas. El fruto de la vid amargo es vinagre. Eso fue lo que él recibió de todo su pueblo. ¿Sí me hago entender? Esa fue la respuesta. Dice ahí el versículo 23 de la tercera columna, la parte de abajo. Jesús le respondió, vosotros beberéis esa copa ¿de qué? De amargura. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, será para quienes mi Padre lo ha preparado. Entiende que nosotros tenemos que vivir una vida de fe, de conciencia, transparente, genuina, porque muchos son los llamados y pocos. Mire, usted me puede engañar a mí y quizá yo lo pueda engañar a usted. Muy probable. Pero a Dios no lo podemos engañar. Escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Por eso escogí el Salmo 42. Ese salmo me recuerda a mí, o me mostraba, la forma y el anhelo de cómo Jesús en la cruz clamaba al Padre en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación. ¿Por qué es tan importante? Porque yo pensaba anoche, decía, eso es como cuando, ahí dice, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entiende que el ciervo está en el desierto. Entiende que no hay agua. Entiende que está muriendo de sed. Así estaba el Señor en la cruz, muriendo de sed. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y decía yo, eso es como ver un muchachito, un bebé abandonado, solo, con frío, con hambre, con sueño. Con todo, porque una madre lo dejó botado en una canasta, por ejemplo, por dar, hay tantas cosas malvadas que el hombre hace. La angustia que puede sentir esa criatura, sí me hago entender cuando siente que por el frío, por lo que sea, se le está yendo la vida. ¿Sí? Así debemos nosotros clamar por esa comunión íntima con Dios. Si yo no tengo comunión íntima con Dios, mire, no hay nada que hacer. Yo puedo hablar bonito, yo puedo predicar lindo, yo puedo leer hermoso, yo puedo tener dinero, podemos tener lo que quiera y pensar que somos los reyes del mundo. Pero si no tenemos una comunión íntima con el Señor, estamos muertos. Iglesia, ese es el llamado. ¿Estamos qué? Muertos. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Tiene sed usted de Dios vivo?
del Dios vivo, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Se acuerda? ¿Dónde está tu Dios? Si eres tú el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros, le decían los ladrones. No era así. Bájate de la cruz, no que tú eres. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decía el Señor. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quiere hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Esa es su oración. Usted anhela, usted le clama así. Mire, a veces vienen los problemas, las tribulaciones, las enfermedades, las situaciones. Y uno dice, ay, pucha, ¿por qué a mí todo? Pues no se pregunte por qué, sino ¿para qué? Dios. Y péguese a Él. De verdad. Péguese al Señor. Que su vida de fe sea ¿qué? Genuina. Mira el Señor cuando estaba, dice el libro en Hebreos 4:7, vamos a Hebreos 4:7. No, es que Él es 100% Dios, 100% hombre. Mentira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es Dios que se rebajó, Dios que se despojó. Hebreos 4, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, ¿entiende? Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren, encontré una porción en Juan. Vamos a Juan capítulo 1, versículo. Hebreos 4:7. Ah, sí, 5:7. Yo pensé inmediatamente en Hawái 5:0. ¿Se acuerdan? Ay, los domingos, 4 de la tarde, Hawái 5:0. No, los que somos de la época del yo y tú y toda esa cuestión, ¿no? Ay, qué pecado, ¿no? Está en una predicación, no me cambien el tema. Primera de Juan. Miren la forma en que, por favor pongamos atención y perdónenme por echar un chiste fuera de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Y vamos a hacer un análisis de este texto así rapidito. Dice, 1, del 1 al 10. ¿Ya lo tienen ahí atrás? Dice, mire cómo se expresa Juan, el discípulo amado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión. Subraye, no subraye, entienda. Comunión. Comunión, eso es lo que necesitamos. Comunión. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. Entienda que la palabra comunión significa una relación íntima. Que Dios habite en usted. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Entiende que la plenitud de la existencia de nosotros es tener esa comunión con Dios? ¿Se va a bautizar? Hágalo. Es vida para su espíritu. Dice ahí, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, mire lo que está diciendo. Si decimos, ay, yo soy de Cristo, aleluya, amén. Ay, mi Padre Celestial, pero sigo siendo un malvado. ¿Entiende? Mire, yo ayer 2 veces me confrontó el Señor. Porque es que uno manejando se encuentra con unos personajes que definitivamente quisiera uno quitarlos de ahí. De verdad. Y en uno dice, uy, yo dije, este tipo tan idiota, perdón. Inmediatamente vino a mi mente y dije, vino la palabra a mi mente, no lo llames fatuo. Porque lo estás matando. Entiende que uno mismo tiene que autoeducarse y esa es nuestra lucha diariamente. ¿Cuántas veces de verdad usted no quiere? Y la segunda vez era un carro que iba adelante y iba así, como todo engarrotado. Y yo decía, pero si yo iba de afán. Y entonces le eché pito y no me quitaba y lo pasé. Y era un señor como de 90 años y manejaba así. Y yo dije, Dios mío, perdón. ¿Entienden? ¿Entienden? Y esa es nuestra lucha, de verdad. Pero por lo menos que el Señor nos encuentre en la lucha. Y no que vivamos nuestra vida deliberadamente. Pecaréis porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el apóstol. De ninguna manera. De ninguna manera. Claro, podemos decir una grosería, podemos tratar... Pero de verdad Cristo está viviendo en usted. Y se nos va a salir. De verdad, se nos va a salir. La vamos a embarrar porque estamos en esta carne. Miserable de mí, decía el apóstol. ¿Quién me manda a estar en este cuerpo de pecado? Si no fuera por Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? Alejados de mí, nada puedes hacer. Iba en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire, ahí es donde se hace efectivo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ay, yo no peco, ay. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado, este tema hasta ahora inicia. Lo que sí puedo adelantarles. Miremos primero. No, me voy a saltar porque lo que sí puedo adelantarles es
Vamos a un versículo y vamos a terminar con ese versículo para que entendamos. Juan capítulo 11. ¿Qué es el bautismo? Le voy adelantando qué es el bautismo. Ya sabemos que el bautismo es todo el sufrimiento desde su aprehensión hasta su resurrección. Y el bautismo es ser bañado en su propia sangre. Y dice ahí el versículo Juan 11, dije, 25. Juan 11, 25, dice ahí. La semana entrante vamos a ver cuando el Señor pregunta, ¿el bautismo de Juan es del cielo o es de la tierra? Ah, ¿cómo así? ¿Sí me hago entender? Esa es una pregunta que hace el Señor. Lo leímos hoy. El que no fuera bautizado, ¿será qué? Condenado. Esa pregunta también la vamos a resolver la semana entrante, porque es que este tema es espectacular. Entonces vamos a Juan capítulo 11, versículo, ¿qué dije? 25. Póngase de pie y vamos a leerlo todos juntos. Leamos desde el 20, dice. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿tu hermano qué? Resucita. ¿Entiende que tenía que morir para resucitar? El bautismo es que nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, y léalo usted en voz alta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano, yo le pregunto a usted, ¿crees esto? No me responda. En su corazón. Esa es la vida de fe. Creer en esto. Si usted cree en esto, mire, voy a decir algo estúpido, tonto. Una persona que está en el lecho de muerte. ¿Cree esto? Sí lo creo. Váyase. Está mejor. Y me acuerdo de Pochito, mi cuñada, cuando digo, sí, lo entiendo clarito. Mi papá cuando murió, ¿entiende, papá? Sí. En el velorio de él, yo estaba feliz. Porque ahí sí podemos decir que pasó a mejor que vida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias. Gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias por la vida. Gracias por obrar en esta casa. Gracias por los que acabas de traer, Señor. Gracias por los que puedan escuchar esta predicación y entender que la vida contigo es real. Que no es un supuesto, que no es una alegoría, que no es si es de repente, que no es si es una casualidad, que si es de verdad o es mentira. Tú eres real, tú realmente viniste a este mundo, Señor, y moriste realmente por nuestros pecados. Tu sufrimiento fue real, fue verdadero, Señor. Tú derramaste la sangre en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y cuando nosotros tomamos la copa, Señor, y bebemos tu sangre, Señor, y comemos tu carne, es algo real, algo verdadero, Señor. Lo hacemos en memoria tuya, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esto es verdadero y es real, Señor. Es lo mismo, Señor, que la muerte tuya y tu resurrección. El único que ha resucitado de entre los muertos, al único que se da toda la gloria, el honor y la alabanza, Señor, eres tú.